Mi nombre es Irene Bañatajes, soy la farmacéutica titular de la farmacia de Vertua. Con esta charla buscamos ofrecer una ayuda a los pacientes de Alzheimer y a sus cuidadores. Y lo que queremos es que conozcáis cuál es la actuación del farmacéutico frente al Alzheimer. Dentro de nuestros objetivos, buscamos mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer y de sus cuidadores e intentar que vuestros familiares estén motivados, felices y se dejen ayudar. Con el paso de los años se reducen las capacidades mentales y erróneamente pensamos que la falta de memoria con la edad es normal. La persona que tiene 80 años tiene que ser capaz de seguir realizando sus actividades, salir de casa, hacer su compra, manejar el dinero, tomar sus medicinas y vivir de una forma independiente. Que la edad es igual a un fallo de memoria es un error. Aquí os he dejado una lista de los principales signos de alarma en los que tenemos que estar pendientes. Desorientación en lugares conocidos. Cuando nuestro familiar empieza a desorientarse dentro de casa, no sabe llegar al cuarto de baño, no sabe llegar a la cocina, empieza a tener olvidos, deja las llaves en el buzón, deja las llaves en la puerta, deja las llaves en el coche, empiezan a perder citas médicas. Cuando nos hacen siempre las mismas preguntas o nos cuentan siempre las mismas historias, cuando empiezan a tener dificultades con el dinero, cuando un paciente que manejaba de maravilla empieza a no saber llegar a los sitios, empieza a tener dificultades a la hora de identificar las señales, de saltarse stops, de no parar en los semáforos. Cuando una cocinera que lo hacía muy bien, de repente vemos que deja la cocina encendida todos los días, que deja la comida en la cocina y se le quema, que en lugar de azúcar le pone sal. A nivel de medicamentos es algo que nosotros habitualmente vemos. Los pacientes acuden a la farmacia a retirar su medicación, muchas veces con un trocito de la caja, con un cartoncito, y cuando accedemos al sistema vemos que la medicación ha sido retirada hace 2 días y le decimos es que este medicamento lo tiene que tener en casa. Problemas con el lenguaje, dificultades a la hora de encontrar las palabras, no son capaces de llevar una conversación, empiezan a tener fallos de memoria, a no recordar una conversación reciente, empiezan a depender de anotaciones para recordar las tareas del día a día. Cuando empezamos a notar que estos signos se repiten de forma persistente o importante, esto nos está indicando que algo está sucediendo y debemos de buscar ayuda. El 80% de los casos de demencia van a corresponder a la enfermedad de Alzheimer. Es la principal causa de discapacidad en personas mayores y su prevalencia ha aumentado en los últimos años debido a que ha aumentado la esperanza de vida. Hasta hace unos años las personas morían a los 60, 65 años y ahora la esperanza de vida es mucho más de los 80. A medida que avanza la enfermedad, estos pacientes van a ir perdiendo la capacidad de recordar, de comunicarse, de pensar con claridad y de realizar sus actividades cotidianas. Y en etapas ya más avanzadas van a empezar ya a experimentar cambios de comportamiento y a llegar a ser completamente dependientes para su cuidado. Aquí vemos cuáles son los factores de riesgo a la hora de desarrollar un Alzheimer, dentro de los que tenemos factores no modificables y factores modificables. Dentro de los no modificables tenemos edad, sexo y genética. A medida que vamos cumpliendo años, pues hay más riesgo de llegar a desarrollar un Alzheimer. Las mujeres tienen más predisposición que los hombres y genéticamente hablando, un 1% de la población podría llegar a padecer la enfermedad. Los factores en los que nosotros podemos actuar son los modificables, tanto las enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes y colesterol, el sedentarismo, la obesidad y el tabaquismo. Todos los estilos y hábitos de vida que llevemos a lo largo de nuestra vida es lo que va a condicionar que el día de mañana podamos llegar a tener o no un deterioro cognitivo. Y lo que es muy importante es que nunca es tarde para comenzar a cuidarnos. Esta es una imagen que ilustra muy bien lo que realmente ocurre en la enfermedad del Alzheimer.
Nosotros realmente vemos una pequeña parte de lo que está ocurriendo en el cerebro de una persona. Vemos que esa persona empieza a tener pérdidas de memoria, desorientación y agitación, pero detrás hay muchas más cosas que realmente nosotros no vemos, pero están ahí. La inseguridad, el miedo, la frustración, la tristeza, el dolor por no sentirse único. Esto es importante conocerlo a la hora de poder llegar a actuar con este tipo de personas. El Alzheimer es una enfermedad llena de retos, cambios cognitivos y pérdidas de conciencia. La persona con Alzheimer va a ir sufriendo alteraciones mentales sin llegar a ser consciente de su enfermedad. Y los cuidadores y familiares tienen que centrarse más en las capacidades que aún conserva el paciente y no en las pérdidas. Observar solo lo que ha perdido lo único que nos genera es tristeza, desánimo y frustración. Si dejamos de estimular esas actividades que nuestro paciente aún conserva, poco a poco las irá perdiendo. Lo que no se practica se olvida. ¿Qué podemos hacer desde la oficina de farmacia? Las farmacias juegan un papel fundamental en la detección precoz de los casos. Detectarlos a tiempo va a permitir comenzar con el tratamiento lo antes posible. Los pacientes mayores suelen acudir a la farmacia en busca de su medicación y nosotros vemos día a día pues ciertas señales que nos hacen indicar que el paciente está teniendo un deterioro cognitivo. Empiezan a olvidar de forma recurrente que toman los medicamentos, preguntan varias veces lo mismo de cómo los tienen que tomar, no recuerdan si ya los han tomado, no recuerdan si ya los han retirado. A veces tienen incluso confusiones temporales de días, de horas, o no saben bien si es de noche cuando realmente es de día. Parecen un poco perdidos a la hora de realizar actividades normales, como sería simplemente sacar la tarjeta sanitaria o realizar el pago. Una vez que nosotros detectamos esas señales de Alzheimer, intentamos aconsejar la visita al médico de la forma menos alarmante posible. Le podemos decir, pues podría ser útil que hable con su médico para que revise esos pequeños olvidos, o incluso en algunos casos le sugerimos que nosotros le vamos a pedir cita pues para ajustar la medicación cuando vemos que ya se le ha terminado y le sale dentro de unos días, y de esa manera pues podemos interactuar con el médico y explicarle un poco el problema que estamos detectando. De los puntos donde podemos actuar es a nivel de la educación sanitaria. Informar y educar sobre todas las medidas que puedan mejorar la calidad de vida del paciente y puedan reducir riesgos en el entorno familiar. He intentado ir resumiendo un poco todas esas cosas que podemos hacer en el día a día, como puede ser mantener unos horarios fijos de comidas, de baños, de sueño, usar calendarios, relojes grandes, pizarras con recordatorios visuales, a veces incluso dispositivos que le recuerden la toma de los medicamentos o la toma de que hay que comer. Reducir los cambios innecesarios del entorno, porque si estamos todos los días cambiando las cosas, el paciente se suele confundir más. Fomentar la independencia. Tenemos que intentar que nuestro paciente siga haciendo el mayor número de actividades. Si un paciente aún se puede vestir, tenemos que ayudarle, pues en lugar de comprarle un zapato que tenga un cordón, pues le podemos comprar uno que tenga un cierre de velcro. Los pantalones en lugar de botones, pues con elásticos. Las camisas en lugar de botones, pues con corredera. Podemos ayudarle un poquito con la colocación de algunos carteles, sal, azúcar, em, con algunas indicaciones en labores muy sencillas, como puede ser la lavadora, el microondas, y siempre, siempre dejarlos hacer las actividades sencillas de casa, como por ejemplo doblar la ropa, regar las plantas. A la hora de comunicarnos con un paciente con Alzheimer, tenemos que usar frases cortas y sencillas y hablarle lentamente y con voz calmada. Nunca corregir si olvide las cosas o si se equivoca. Otro punto importante donde debemos actuar es en la estimulación cognitiva y física. Juegos de memoria, rompecabezas, música que les guste, caminatas diarias o ejercicios suaves para mantenerlos con movilidad. Terapias con mascotas, contacto con la naturaleza.
Adaptar el entorno para mayor seguridad, quitando alfombras, cables para evitar que pueda haber caídas, asegurarse que haya una buena iluminación en pasillos y en baños. Lo que es muy cómodo muchas veces son estas luces que se van encendiendo a medida que el paciente pasa, estas luces pequeñitas que a veces se enchufan en las habitaciones y cuando el paciente se levanta se enciende para que el paciente no esté totalmente a oscuras. Luego usar barandillas, cerraduras de seguridad. En los cuartos de baño pues intentar quitar las bañeras y poner platos de ducha. Desde la farmacia os recomendamos el contacto con amigos y familiares, que la persona no se quede en casa, que no se aísle, que salga y hable con su entorno. Fomentamos la participación de actividades grupales, que es un poco lo que estamos haciendo hoy aquí. Ustedes tienen un gran apoyo con esta gente de AFAVER, que es un personal muy capacitado para tratar en el día a día a vuestros pacientes. Esto os ayuda a que estas personas sigan manteniendo estas capacidades que aún no han perdido y al mismo tiempo os ayuda a vosotros a tener un respiro en el día a día. El fomentar el uso de fotos o álbumes para recordar momentos felices es otro punto que también puede ayudar a ejercitar la memoria. El ver una foto muchas veces hace que el cerebro empiece a funcionar y nos lleve a aquel momento vivido y nos haga recordar épocas pasadas. Los pilares básicos de la actuación del farmacéutico van a ser la dispensación y el seguimiento farmacológico. En vuestras oficinas de farmacia van a entregar la medicación tanto a los pacientes como en otros casos a los cuidadores de una forma correcta, segura, garantizando que conozcan cómo lo tienen que tomar, garantizando pues cómo lo tienen que poner y el objetivo que buscamos es que se disminuyan un poco los síntomas, que se retrase el avance de la enfermedad y que controlemos patologías secundarias que se puedan derivar del Alzheimer. Con el seguimiento del tratamiento buscamos asegurar la adherencia al tratamiento y controlar los posibles efectos que puedan aparecer y las interacciones medicamentosas, ya que es normal que un paciente con Alzheimer tome muchos medicamentos porque puede tener diferentes patologías. Tenemos que mantener una comunicación constante tanto con el paciente como con el cuidador para poder ajustar las dosis en el caso de que sea necesario. En nuestra farmacia ofrecemos el servicio personalizado de dosificación SPD que permitirá organizar el tratamiento y poder evitar errores. Aquí os traigo una tabla de los diferentes medicamentos que se utilizan para el tratamiento del Alzheimer. Lo que ocurre en el cerebro de una persona que tiene Alzheimer es que bajan los niveles de acetilcolina, por lo que se produce un mal funcionamiento y estos medicamentos lo que buscan es aumentar esos niveles para que el cerebro funcione de una forma normal. Todos van a tener indicación en el Alzheimer leve o moderado. La ribastigmina es uno de los medicamentos que se usa cuando el paciente también tiene Parkinson y la memantina es el único que está autorizado en demencia grave. A veces también nos encontramos con combinaciones de los antagonistas del NMDA con los inhibidores de la colinesterasa. Los efectos secundarios de la mayoría son a nivel gastrointestinal, por lo que tenemos que tener especial precaución en pacientes que tomen AINES. A nivel respiratorio pueden aumentar el moco, lo que empeoraría el asma y la EPOC. Suelen aparecer estos efectos secundarios más al principio y luego poco a poco van a ir disminuyendo. Los aumentos de dosis se van a ir realizando lentamente y gradualmente. Normalmente se realizan cada 4 semanas según la tolerancia. Y es importante recordar que si el paciente suspende la medicación, no se debe reanudar con la misma dosis porque causaríamos efectos secundarios graves e incluso tóxicos. Si es necesario retirar, luego se tendrá que iniciar con la dosis más baja y volver a empezar el escalado de dosis.
Os quiero dar unos consejos generales para la toma de los medicamentos. Los comprimidos de liberación retardada nunca se pueden partir ni cortar. Siempre deben ser tomados enteros con agua. En las intervenciones quirúrgicas es importante indicar al médico que se toman este tipo de medicamentos, ya que existe una interacción directa con la anestesia. Ese sería uno de los motivos por el cual se retiran y luego se vuelven a poner. Los parches siempre se van a colocar en la parte superior del pecho, en la espalda y en los brazos, nunca en el abdomen porque cambia su absorción. Y es importante que el cuidador retire primero el parche antes de pegar el otro porque nos hemos encontrado con gente que luego empieza a hacer una cosa, termina haciendo otra, se olvida de quitar el parche anterior y puede haber intoxicaciones y sobredosificaciones. Las soluciones orales es mejor primero disolverlas en un poquito de agua o dárselas primero en una cuchara para que el paciente lo vaya tomando poco a poco. Tenemos que tener especial control en pacientes que tengan fallos renales, fallos hepáticos, ya que algunos de estos medicamentos están contraindicados. Aquí os he dejado un medicamento que en la actualidad realmente no se está utilizando o se está utilizando aún en fase, como decir, experimental. Es el Lercanemab. Es un anticuerpo monoclonal. Como veis, es una infusión intravenosa que normalmente ponen en el hospital. Es el único medicamento que realmente se dice que previene la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué pasa? Que sus efectos secundarios son muy acusados. Puede producir hemorragias, incluso cerebrales. Entonces, es un medicamento que, como he dicho, se usa en las primeras etapas de la aparición de los síntomas del Alzheimer y en gente generalmente bastante joven. Ahora os quería hablar un poco del sistema personalizado de dosificación, que es un servicio que prestamos en nuestra farmacia y que os va a ayudar a la hora de darle el medicamento. Lo primero es que tenemos que hacer una entrevista con el cuidador donde éste nos va a firmar como un consentimiento, nos va a traer pues todos los informes médicos, las hojas de medicación activa, tenemos que conocer todos los medicamentos que toma este paciente y luego una cosa importante es que la medicación se queda en la farmacia que les realiza el servicio. Tenéis un compromiso de que toda la medicación que le tengáis que dar a ese paciente la tenéis que recoger en esa farmacia. Una vez que se firma ese consentimiento, el farmacéutico se queda con toda esa información y os cita para una segunda entrevista. En ese tiempo, el farmacéutico estudia cada caso, ya que, como ya os comenté, los pacientes son pacientes mayores que toman varios medicamentos, que tienen otras patologías y tenemos que ver caso por caso. Entonces, tenemos que ver, pues, qué es lo que está tomando, si hay interacciones y luego también tenemos que ver si los medicamentos que están tomando se pueden poner dentro del sistema de personalizado de dosificación o tienen que ir fuera. Por ejemplo, una pomada, un jarabe, un parche, no lo podemos poner dentro del sistema personalizado de dosificación. Este tipo de medicamentos irán adjuntos al sistema personalizado indicando cómo lo tiene que tomar, la hora a la que lo tiene que tomar. Vale, pues una vez que se acepta, se empieza a preparar los SPDs, normalmente se suelen preparar semanalmente y cuando el paciente viene a recoger su sistema de dosificación, tiene que traer el de la semana anterior. Esto permite al farmacéutico llevar un poquito más el control del seguimiento para ver si el paciente ha tomado o no todos los medicamentos. En el caso de que queden pastillas o de que no haya tomado toda la medicación, es importante preguntar qué ha pasado, por qué no lo ha tomado y en el caso de que esto sea recurrente simplemente
por no tomarlo por olvidos, pues tenemos que volver a llamar al paciente y preguntarle qué está ocurriendo. A lo mejor son pacientes que no pueden ellos tomar solos la medicación porque su deterioro ahora es mayor. Entonces a lo mejor ahí necesitamos pues que se lo dé un cuidador o un familiar. Vale. Otro punto importante dentro de la actuación del farmacéutico es el apoyo al cuidador. Asesorar a los cuidadores sobre el manejo de la enfermedad y sobre los recursos de los que disponen. A la hora de tomar los medicamentos, los pastilleros, los SPD, cortadores de pastillas, trituradores. A la hora de ayudas ortopédicas y técnicas, barandillas, sillas de ruedas, andadores, sillas de baño, talleres sobre manejo y comunicación. A veces hay pacientes que su deterioro es mucho mayor, necesitan pañales, a veces hay que indicar pues cuál es el más adecuado para cada tipo de paciente, qué hacer en el caso de que aparezca una úlcera, una escara, en el caso de que el paciente tenga dificultades a la hora de tragar, que existen espesantes, que existen una serie de productos. Bueno, en fin, que vuestra farmacia siempre va a estar ahí para todo lo que necesitéis. Cada paciente es un mundo y es importante que tengáis una farmacia de confianza porque va a ser vuestro apoyo y os va a resolver de dudas y os va a proporcionar recursos adicionales para vuestro día a día. Aquí os dejo una serie de recomendaciones para el cuidador. A medida que el paciente hace menos, el cuidador hace más. Esto genera fatiga y desgaste emocional. Por eso es muy importante que cuando nuestro familiar al principio pueda hacer muchas cosas, lo dejemos hacerlas. A veces hay cuidadores que piensan que hacer todo por nuestro paciente es cuidarlo bien y es todo lo contrario. Si le dejamos que practique, las cosas no las olvidará y las seguirá haciendo. Si hacemos esas cosas por el paciente, al final terminará olvidándolas y no las hará. Y al final las tiene que hacer el cuidador. Cuando hay desgaste emocional, es importante delegar y buscar apoyo para evitar el agotamiento. Tenemos que tomar descansos, buscar tiempo para nosotros mismos, practicar técnicas de relajación como pueden ser la respiración profunda y la meditación. En esto nos ayuda mucho este centro porque cuando traéis aquí a vuestro familiar, pues realmente tenéis ese respiro, ese momento para vosotros. Para finalizar, quiero dejar unas ideas muy claras. El Alzheimer es la principal causa de demencia. Se puede retrasar su aparición actuando en los factores de riesgo y ante los primeros signos hay que actuar de inmediato. La mejor medicina es la prevención y la atención temprana de la enfermedad. Aquí os dejamos nuestro teléfono y estamos a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias.